significa geografía etimológicamente? Descripción de la Tierra. Muy bien, descripción de la Tierra. Y en este aspecto habíamos aclarado que solo viene a ser descripción, ¿verdad? Más no estudio como generalmente se le atribuye. Porque, de la comida salida, doctor. a ver, Doris, estamos escuchando tu conversación, Doris. A mí no se ve su Ya. pantalla. Entonces, ahora bien, estamos señalando que geografía significa descripción de la Tierra. Ahora, ¿a quién se le atribuye la categoría de padre de la geografía antigua y por qué? ¿Cuál es el mérito que él tiene para ser asignado de dicha manera? ¿Por qué? Aristóteles es de la psicología. A ver, recuerden, chicos, vamos. John Luke. John Luke, no, John Luke pues no pertenece a la edad antigua. John Luke pertenece ya parte de fines de la Edad Media, casi por el Renacimiento. Para entonces ni nacía John Luke. ¿Quién es el padre de la geografía? Vamos, chicos, vamos. Alexander. ¿Eratóstenes? No me recuerdo su apellido. Eratóstenes, ya se están acercando un poco, ya se están acercando. Eratóstenes. No, no es Eratóstenes. También empieza a... pero no es Eratóstenes. A ver, vamos, vamos. ¿Quién es? ¿Quién es el padre? Es de Mileto. Es de Mileto ¿Tales? también. Tales de Mileto, no. A Tales de Mileto se le considera la primera persona en realizar filosofía, pero no es el padre de la filosofía. El padre de la filosofía es Sócrates, ¿cierto? Pero a Tales de Mileto se le considera que fue el primer filósofo, el primero en filosofar. Pero no, tampoco es Tales. Es Hecateo de Mileto, no se olvide, por favor, Hecateo de Mileto, ¿ya? Muy bien, ahí Milagros estaba ya por el chat comentando. Ya, entonces, no se olvide que Hecateo de Mileto. Ahora bien, comentamos también un poco sobre el proceso histórico, y así de manera rápida. En la Edad Antigua sabemos que se vienen a cimentar las bases para el desarrollo de la geografía, ¿sí? Es en la Edad Antigua donde se empiezan a tener ciertas nociones del origen, tal vez, de la forma del mundo, de cómo está organizado esta tierra y demás aspectos, ¿no? Incluso de señalar y de tener nociones de que yo creo que el sol gira alrededor de la tierra, decía Aristarco. Aristóteles decía, no, yo creo que gira alrededor de la Tierra, todo gira alrededor de la Tierra, por eso es que geósfera, el otro es es geocentrismo, ¿sí? La Tierra, el centro del todo, heliocentrismo, el Sol, el centro del todo. Entonces, la Edad Antigua ha sido muy importante para cimentar las bases de aquello que se va a venir estudiando más adelante, ¿ya? Es gracias a los griegos quienes que se les considera pues padre de o bueno, cuna de la ciencia, es que se dan grandes avances, ¿no? Pero llegamos a la Edad Media y es ahí donde se vive el oscurantismo porque la represión era muy fuerte, ¿no? El sometimiento también. Se vive fuertes adoctrinamientos ante la imposición de desarrollar un fervor religioso. Sí, entonces tanto la monarquía con la iglesia
llegan a imponer como un medio de dominación, porque ellos no querían que el pueblo piense. No hay un libro que narra sobre la monarquía y sobre la vida de ahora último de la reina Isabel y su familia, que por cierto, ¿no? El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, falleció en la mañana a sus 99 años, pero va a seguir en la corona, pues la reina Isabel, ¿no? Si en caso ella hubiera fallecido, el que hubiera asumido el reinado hubiera sido el príncipe Felipe. Entonces, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, los reyes gobernaban junto con la iglesia. Y en ese texto había un párrafo donde decía que la monarquía, decía, ¿no? Mientras el pueblo vive en su miseria, la monarquía va a ser un ideal, aquello incansable, pero aquello que tienen que aceptar, como se acepta el cielo sobre la miseria vida del pueblo, decían. Entonces, es así como la monarquía siempre se ha visto, ¿no? Por eso es que más adelante se empiezan a dar las rebeliones, se empiezan a buscar la independencia, porque el sometimiento y la opresión era fuerte. Aquellos que planteaban posturas en contra de lo que señalaba la iglesia eran pues acusados, ¿no? De blasfemia, de hereje, y su fin ha sido muy triste, muy lamentable también, porque estas represiones se han vivido hasta parte de la Edad Moderna, porque dentro de la Edad Moderna tenemos a Nicolás Copérnico, quien afirma que la teoría heliocentrista, lo que Aristarco estaba un poco teniendo nociones en la Edad Antigua, en la Edad Moderna Nicolás Copérnico afirma, pues no, y dice, ya lo considera teoría. Y la iglesia le obliga a que renuncie y no quiso renunciar porque fue consecuente a su planteamiento y fue quemado junto a su familia. Lo mismo pasó con Giordano Bruno, un caso muy similar. Él señaló que el universo es infinito y la iglesia también le obligó a que renuncie. Giordano Bruno también fue consecuente y murió en la hoguera. En medio de todas estas intensas represiones, la población y algunos intelectuales estaban desarrollando cierto pensamiento sobre la libertad, sobre la importancia de buscar la verdad y no solo esa verdad detrás de un Dios, ¿no? Sino una verdad objetiva, una verdad científica. Entonces, es así como se empiezan a realizar escritos, sátiras, que reflejaban la realidad de la iglesia, porque la iglesia es un medio de adoctrinamiento, es un medio de dominio. Desde ese entonces, el pueblo oprimido, que tenían que trabajar para la corona y para la iglesia, porque tenían que dar los diezmos que hasta la fecha se da, ¿verdad? Entonces fue toda una situación muy compleja, ¿no? Se dio el renacimiento, que era el renacer de los griegos y romanos, porque se llegó a descubrir en una isla, los Medici descubrieron escritos de estos personajes y se llegaron a influenciar tanto. Por eso es que la iglesia tuvo tanto miedo que quemó muchos de los escritos pertenecientes a los griegos, ¿no? Porque supuestamente para la iglesia iba a incitar a la rebeldía, pero no. El conocimiento, la ciencia nos ayuda a que nosotros podamos reflexionar de una manera más objetiva, a que podamos emitir cuestionamientos que puedan parecer más reales, evidentes, ¿no? A solo señalar que como que un ser sobrenatural hizo esto. Entonces, eso pasó en la Edad Moderna, ya nos liberamos, la ciencia también, que estaba muy oprimida, se libera, se empiezan a dar avances y después pasamos a la Edad Contemporánea, la edad en la que nos encontramos actualmente. Y es en esta edad que se establecen pues las tendencias geográficas, se establecen los principios geográficos. Los principios geográficos vienen a ser la columna vertebral, por así denominarlo,
para desarrollar investigaciones científicas. Asimismo, nuestra geografía se divide en geografía general y geografía regional. Todas estas acciones han permitido a que la geografía siga avanzando, siga teniendo mayor acercamiento a la verdad, porque no hay verdades absolutas, sino nos acercamos a aspectos que puedan ayudar en el conocimiento del hombre. Entonces, y actualmente está así, ¿no? La ciencia cada vez viene reafirmando o reemplazando ciertas teorías por las verdades relativas y va contribuyendo a que nosotros conozcamos aquello en lo que nos encontramos, al margen de que algunas preguntas no pueden ser resueltas, como en realidad quién creó todo esto, en realidad quién creó al hombre, en realidad cómo es que el geosistema está tan perfectamente ordenado, porque hablamos de la atmósfera, las capas, cada una de estas contribuye a que nosotros ahora podamos estar sentados muy tranquilos. ¿Por qué? Porque la estratosfera evita que lleguen los rayos ultravioletas, porque ahí se encuentra la capa de ozono. La mesósfera evita que los meteoritos lleguen, porque en esa capa se descomponen. Y después tenemos a la termósfera, que es aquí donde se da el proceso de la ionización, donde se llega a producir parte de electricidad, y es ahí donde se encuentran los satélites de TV, de radio. Por eso es que a esta capa se le conoce como la capa de las comunicaciones. Y es gracias a esta capa que ahora nosotros nos podemos comunicar desde cualquier parte. Todos estamos ahora aquí reunidos. Entonces el geosistema es muy perfecto, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros podamos comprender, podamos estudiarlo, podamos conocerlo. ¿Para qué? Para que tú comprendas y conozcas o te acerques a aquello en el que te desarrolles. Y no vivamos en una oscuridad y no vivamos pues en medio de la ignorancia, como dicen, sino que podamos comprender las causas de los hechos, fenómenos, procesos geográficos e históricos. ¿Ya? Entonces, ustedes también han hablado acerca de los principios, ¿verdad? A ver, coméntenme, por favor, coméntenme sobre los principios geográficos. ¿Cuál es el primer principio? ¿Cuál es el primer principio geográfico? A ver, chicos, los escucho, escriban, los leo por el chat. ¿Cuál es el primer principio geográfico? Cuando tú quieres estudiar e investigar tal vez algún hecho o fenómeno, ¿de dónde partes? A ver, voy a mover esto. Muy bien, hablamos de la localización, correcto. Me tienen que hablar en afirmación. Ahí estoy viendo una localización en signo de interrogación, ¿no? En afirmación, ¿ya? Muy bien. ¿Y la localización en qué consiste? Ya aquí nos dice Grisel, Miss, pero en Google dice que Eratóstenes de Cirene es considerado el padre. Bueno, de acuerdo a las fuentes en las que manejo y de acuerdo pues a las temáticas que se establecen en muchas de las universidades para las que ustedes se están preparando, se considera a Heródoto el padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue el primero en escribir realizar escritos que lo denominó los viajes alrededor de la Tierra. Fue un escrito estrictamente geográfico y por eso se le atribuye tal denominación. Ya, Griseli. Entonces, bien, vamos aquí con
con la descripción, volvemos a este tema. ¿En qué consiste la descripción? A ver, algunos que tienen su audio también participen, chicos, participen. ¿En qué consiste la descripción? La descripción consiste en que nosotros ubiquemos aquello que deseamos estudiar en el espacio, sobre todo, más que en el tiempo. Entonces, esta localización va a enfocarse en que podamos hablar desde, tal vez desde el continente en el que se ubica, desde el país en el que se ubica, desde el departamento, desde la provincia e incluso hablar de las altitudes. Una altitud es parte de la localización. Hablar de los kilómetros, se ubica a tantos kilómetros, también es parte de la localización. Después de localizar mi objeto de estudio, ¿qué hago? Aquí ya viene la descripción, como dice Milagros. Pero ojo aquí, la descripción solo consiste en señalar características, más no en dar explicaciones. Más no el decir el por qué existe o el por qué se le denomina así, no. La descripción solo señala las características y punto. Después de la descripción, ¿qué principio viene? Analogía. Analogía o Comparación. comparación. Bien, es comparación. ¿Y por qué es necesario una comparación? Si bien es cierto, las comparaciones se hacen en una misma línea. Por ejemplo, así en un ejemplo recontra sencillo. Si yo comparo un arroz con leche con un ají de gallina, ¿estará correcta mi comparación? No, mi. No, ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Porque uno es postre y otro es una comida. Correcto, porque uno es un postre y el otro es una comida. Bien, entonces las comparaciones se hacen en la misma línea. Tú no vas a comparar un nevado con un volcán, ¿verdad? Porque tienen diferentes características. En ese sentido, las descripciones, una vez más les reitero, se hacen en una misma línea. Comparo el nevado de Huaytapallana, comparo el nevado de Huascarán. Comparo la ciudad el departamento de Tumbes con Piura. ¿Ya? Entonces, eso, después de la comparación, ¿qué principio tenemos? causalidad. Muy bien, causalidad o también conocido como causalidad o explicación, ¿verdad? Y es aquí, como dice el enunciado, causalidad. Busco las causas que han hecho a que se origine tal fenómeno, tal hecho, tal suceso. Explicar del porqué de su existencia. En la localización yo solo describo, es un nevado. Pero aquí en la explicación de causalidad comento del cómo se origina pues este nevado. Después de esta causalidad o explicación, ¿qué tenemos? Actividad. Antes de la actividad hay un principio más. Conexión. Conexión, muy bien. Y es aquí donde vemos el trasfondo, o sea, en la explicación decimos, ¿no? Surgió de tal, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Con qué más está conectado? Por eso recordar esto de los principios es sencillo, porque prácticamente la categoría que se le asigna a cada principio ya te da a entender en qué consiste, ¿ya? ¿En qué consiste? Y por último tenemos la actividad o dinamismo, que nos dice que todo está en
constante cambio, que nada es estable, que cambios se dan a medida que pasa el tiempo. Ahora, ¿con cuál de estos principios la geografía adquiere el carácter de ciencia? Lo adquiere con el principio de explicación. ¿Con cuál de estos principios se considera que la geografía es dialéctica? Es con el último principio, porque el último principio de dinamismo nos dice pues que todo está en constante cambio, ¿ya? Y después hablamos de las dos teorías, ¿no? El posibilismo y el determinismo, debes tener en claro. Bien, nos centramos a este otro tema y hablamos de la Luna. Sabemos que la Luna es un satélite natural de la Tierra. Asimismo, es el único satélite y es el quinto satélite más grande del sistema solar. ¿Ya? Entonces, es el segundo astro más brillante después del Sol. Bien, entonces la Luna tiene características como todo objeto, ¿sí? Tiene una edad de 4.500 millones de años, tiene una forma esférica, tiene un diámetro de 3.476 kilómetros, ¿ya? Asimismo, la Luna, pues, fue considerado para muchos una diosa, ¿no? Por la atribución y por las características que tiene y por la influencia que tiene, pues, dentro de la Tierra. Ahora, hablamos de los movimientos de la Luna, hablamos de la rotación, la revolución, la traslación y la libración. ¿Sí? La Luna, hablamos del movimiento de rotación. Rotación, no te olvides, la rotación es aquí donde la Luna lo realiza sobre sí misma, ¿ya? Lo realiza en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos a una velocidad de 17 kilómetros sobre horas, ¿sí? Entonces, en la rotación, recuerda, sobre sí mismo, ¿ya? Rotación sobre sí mismo. Cuando hablamos del movimiento de la revolución, ¿sí? Es cuando lo realiza alrededor de la Tierra según una órbita elíptica en 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos a una velocidad de 3.680 kilómetros por hora. Aquí hablamos de un perigeo y de un apogeo. El perigeo es cuando se da un mayor acercamiento a la Tierra. Es el máximo punto cercano en el que puede llegar a la Tierra. Y el apogeo es lo contrario. Es cuando se da el mayor alejamiento hacia la Tierra. ¿Ya? No nos olvidemos de estos dos aspectos. Perigeo, acercamiento máximo a la Tierra. Apogeo, alejamiento máximo a la Tierra. Después hablamos del movimiento de traslación, ¿sí? Que es en formación conjunta con la Tierra alrededor del Sol. En la rotación es sobre sí misma, ¿cierto? Sin embargo, en la traslación es alrededor del Sol. Generalmente siempre cuando se ha estudiado, se ha hablado solo de estos dos movimientos, ¿verdad? Del movimiento de rotación y del movimiento de traslación. Sin embargo, estamos viendo que tenemos dos otros movimientos más, ¿ya? Hablamos del movimiento de libración, que es el movimiento del balanceo producida por la atracción gravitatoria de la Tierra. Justamente es por esta gravitación que genera pues este balanceo, ¿ya? Entonces, sabemos que cuando se da este movimiento de la Luna, observamos una serie de fases, ¿sí?
Y estas fases se van tomando pues con respecto a la Tierra y al Sol. ¿Sí? Hemos hablado de la luna nueva. Bueno, todos hemos escuchado, ¿cierto? De la luna nueva, cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. ¿Sí? Y justamente dentro de la cultura india, incluso aquí también, pero siempre se ha asociado mucho a la luna con la mujer e incluso con las mareas, incluso con ciertos nacimientos y todo, ¿no? Lo cual pues recae en mitos que tal vez pueden ser verdades o puede tener mucha coincidencia, pero veamos pues qué explicación científica tiene, ¿no? Cuando hablamos de las fases de la luna, hablamos de la luna nueva como el novilunio, y es cuando la luna se halla entre la Tierra y el Sol. Y la superficie lunar aparece como un disco oscuro. Decimos entonces que es luna nueva. Es decir, miren, aquí tenemos la foto, ¿ya? De luna nueva. Y no confundamos esto, luna nueva con luna llena. A veces se suele confundir estos dos, ¿no? La luna nueva es cuando, como estamos viendo, se halla entre la Tierra y el Sol y es un disco oscuro. Prácticamente no se ve aquí la luna. Es nuevo. ¿Y cómo te vas a recordar? Tal vez como dices nuevo, recién está empezando a nacer, a surgir y por lo tanto pues no se ve. ¿Ya? Esto es luna nueva. Después hablamos del cuarto creciente. Y aquí viene a ser cuando el trinomio luna, tierra y sol se forman entre sí un ángulo de 90 grados recto. Podemos ver la mitad de la cara derecha visiblemente iluminada, ¿sí? Y la otra cara pues obviamente no lo está. Entonces estamos hablando del cuarto creciente y es aquí donde tenemos, ¿ve? La mitad iluminada, ¿sí? Después hablamos de la luna llena, que también denominada plenilunio. Aquí es cuando la Tierra está entre la luna y el sol. Entonces la cara visible de la luna aparece como un gigantesco disco plateado. Decimos entonces que la luna está en oposición. La luna llena es cuando se nota todo completamente y es pues en la luna llena donde las noches son más iluminadas, ¿verdad? Porque pues todo está, no hay nada que pueda evitar su iluminación, ¿no? O pueda limitar. Después hablamos del cuarto menguante. Es aquí cuando se manifiesta también el trinomio de la luna, tierra y sol y forma entre sí un ángulo de 90 grados. Aquí podemos ver la mitad de la cara izquierda, ¿ya? Cuarto menguante, miren, aquí tenemos el cuarto menguante, que es la oposición del cuarto creciente, ¿sí? Cuarto creciente. Entonces es ahí donde tú te vas a ayudar. Entonces, todas estas fases lunares siempre vas a asociarlo y se dan por este isocronismo lunar, ¿ya? Este isocronismo entre la Tierra, el Sol y la Luna. Bien, ahora, a medida que la Luna va teniendo sus fases, influye en la Tierra, influye, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablamos del proceso de las mareas. Generalmente, ante la luna llena, las mareas son más intensas, ¿ya? Y también influye en cuanto al reflejo de la luz solar, asociado a la atmósfera. Y bueno, dentro de las mareas, hablamos de una marea viva.
La marea viva es el ascenso del nivel del mar. El máximo ascenso se le denomina pleamar. ¿Ya? Y esto se da tanto en la luna nueva y en la luna llena, cuando el mar, esta marea, llega a su máximo ascenso. Cuando se llega a dar la marea muerta, es el máximo descenso del nivel del mar. Esto para que te acuerdes por un poquito de lógica y todo. ¿Cuándo es viva? ¿Cuándo está viva? ¿Y cuándo está muerta? Estas mareas. Viva es cuando pues se manifiesta en su máxima expresión, cuando su ascenso viene a ser el punto máximo. Y muerta es cuando su descenso del mar es máximo, ¿no? Cuando allá esto se denomina bajamar. Te vas a recordar, yo sé que sí, bajamar, ¿ya? Y esta marea muerta, cuando se manifiesta en el cuarto creciente y cuarto menguante. Bien, entonces no nos vamos a olvidar de estos, ¿ya? De las mareas vivas y las mareas muertas. Entonces, estos datos importantes, hablamos del mes sinódico, que es el que pues dura 29,5 días, ¿ya? Es el tiempo transcurrido entre dos fases iguales consecutivamente. Y este periodo ha sido pues el origen de los meses. Ahora, hablamos de la geodesia. Y en este aspecto vamos a reflexionar un poco en cuanto a cuán importante ha sido y es la geodesia para que nosotros podamos comprender y podamos ubicarnos. El hecho de que nosotros digamos, yo me encuentro en tal lugar, que Perú se encuentra en América del Sur y que Estados Unidos se encuentra en América del Norte y demás, es gracias a la geodesia. Que si bien es cierto, la geodesia es la ciencia auxiliar de la geografía, que se encarga de ver en cuanto a las dimensiones de la Tierra. Entonces, la geodesia es parte de la geografía matemática también. ¿Por qué? Porque justamente ve sobre las dimensiones, ¿ya? Y establece una serie de líneas y una serie de meridianos para que, una vez más les señalo, para que podamos ubicarnos en el espacio y tiempo también, porque dentro de esta geodesia encontramos las coordenadas geográficas y dentro de estas coordenadas geográficas encontramos los usos horarios. Y por eso es que podemos decir, bueno, la hora es 1:40. La fecha es 9 de abril del 2021. Es gracias a la geodesia. ¿Se imaginan que tal vez no se hubieran establecido estas líneas imaginarias, estos meridianos? Actualmente, ¿cómo estaríamos? ¿Qué pasaría? A ver, los escucho. ¿Qué pasaría si ahora, bueno, hasta este entonces, no se hubiera dado la geodesia y no hubiera contribuido de la manera que lo hizo? Si no se hubieran establecido estas líneas imaginarias, no sabríamos dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde te a comer? Hablaríamos de ese tema de posición o ubicación, ¿no? Claro, aquí nos dicen no habría tiempo y localización. Claro, no tiempo. No estaríamos organizados, estaríamos desubicados, estaríamos perdidos un poco en el tiempo, porque es en uno de los meridianos, gracias a uno de estos meridianos hablamos de la hora.
Porque este meridiano, que ya lo vamos a ver a continuación, a medida que va pasando por los usos horarios, que son 24 usos horarios porque tenemos 24 horas, llega al primer uso horario a 1 hora, ¿verdad? Llega al primer uso horario 1 hora, llega al segundo uso horario 2 horas. Cada uso horario equivale a 15 grados, ¿sí? Y es así, pues como hablamos de hora, hablamos de tiempo, hablamos de que eh, tal hora hago esto, tal hora no, y así, ¿ya? Entonces, todas estas son imaginarias, sí, todas. Hablamos de la línea ecuatorial, no es que pues se encuentre en Ecuador, mira, vamos a ver, wow, mira, sí, ahí está la línea ecuatorial. No, sino son imaginarias. ¿Ya? Justamente, por ejemplo, dentro de los usos horarios, se habla pues de horas oficiales y se habla de horas nacionales. Las horas nacionales es la que generalmente rige en todo el país. Entonces hay un uso horario que atraviesa pues por Lima. Por eso en Lima Lima es la que emite la hora nacional de nuestro país. Y todas nuestras máquinas están sincronizadas con esa hora. ¿Ya? De lo contrario, pues tendríamos ciertas variaciones, aunque mínimas, pero sí habría ciertas variaciones. Hablamos de los polos geográficos, ¿ya? Puntos, polos imaginarios. Son los más importantes porque sirven para la orientación geográfica. El polo geográfico norte se encuentra en el Océano Glacial Ártico, también llamados boreal o septentrional. El polo geográfico norte se encuentra en la Antártida. Bien, después hablamos de los polos magnéticos, ¿sí? Que están determinados por el magnetismo terrestre. Son indicados por la aguja imantada pues de la brújula. Bien, hablamos aquí de las líneas imaginarias. Dentro de las líneas imaginarias, el eje terrestre es la principal línea imaginaria. Es la más importante. Este eje terrestre pasa por el centro de la Tierra, ¿ve? Aquí están viendo de rojito el eje terrestre, ¿ya? Pasa por el centro de la Tierra y está inclinado pues a unos 23 grados, ¿sí? Y este eje terrestre prácticamente está denominado, bueno, se le denomina línea de los polos, ¿ya? Se le denomina línea de los polos. Ahora, también tenemos la vertical, que son las líneas imaginarias que siguen la dirección de la plomada de herramientas que usan los albañiles y que apuntan al centro de gravedad de la Tierra. Son infinitos, ¿no? Cuando prolongamos la vertical hasta la esfera celeste, al punto más alto que queda sobre la cabeza del observador le llamamos cenit y al punto más bajo lo llamamos nadir, ¿ya? Ahora, hablamos también de los radios, ¿sí? Los radios son las líneas rectas que unen al centro de la Tierra con cualquier otro punto de la superficie. Sí, los radios son líneas rectas que unen el centro de la Tierra con cualquier punto de la superficie. Entonces, ¿se pueden trazar muchos radios? Sí, ¿ya? Hablamos de los círculos imaginarios. Hablamos de los paralelos, de los círculos paralelos. Y aquí destaca el ecuador terrestre. Sí, los paralelos se manifiestan así como están viendo la imagen.
¿Ya? Entonces, aquí hablamos del ecuador terrestre o línea ecuatorial o línea equinoccial también como círculo máximo o también como paralelo base. Ahora, esta línea ecuatorial nos permite dividir la Tierra en dos hemisferios. Los dos hemisferios en los que se divide la Tierra en torno a la línea ecuatorial. ¿Cuáles son esas dos líneas? A ver, ¿cuáles son esas? A ver, los escucho. La línea ecuatorial traza aquí, ve el Ecuador. Y divide en dos hemisferios. ¿Qué hemisferio? ¿Cómo se denomina el hemisferio que está aquí? ¿Y cómo se denomina el hemisferio que está ahí abajo? A ver. Disculpen por el ladrido de mi mascotita. ¿Ya? ¿Me están escuchando bien o los ladridos se escuchan de manera intensa para poder hacer algo? Muy bien, norte, sur, correcto. Tenemos norte y sur. Y el Ecuador geográfico es importante, de las meridianos más importantes que tenemos es la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich. ¿Ya? Aquí está pues nuestra línea ecuatorial. Ya, nuestra línea ecuatorial. Toda la parte superior viene a ser norte y toda la parte inferior viene a ser sur. Ya, bien. Hablamos de los círculos. Hablamos de los círculos menores. Hablamos aquí de los trópicos. ¿Sí? Los trópicos tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer es el que se ubica al norte y el trópico de Capricornio es el que se ubica al sur. ¿Sí? No te olvides, por favor, Cáncer al norte, Capricornio al sur. ¿Ya? Cáncer al norte, Capricornio al sur. Entonces, cuando hablamos del trópico de Cáncer en América, el trópico de Cáncer pasa por México, Bahamas y Cuba. En África pasa por Sahara Occidental, por Malí, por Argelia, por Libia, Egipto y Mauritania. En Asia pasa por India, por Bangladesh, por Birmania, China, Taiwán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. ¿Ya? Por estos pasa el trópico de Cáncer. ¿Sí? Entonces, hablamos también del trópico de Capricornio. Y pasa en América, pasa por Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. En África pasa por Namibia, Botswana, Sudáfrica, Madagascar. Y en Oceanía pasa por Australia. Hablamos del círculo polar ártico y hablamos también del círculo polar antártico. ¿El Ártico se ubica al norte o al sur? Vamos. ¿El Ártico se ubica al norte o al sur? ¿Por dónde se ubica el Ártico? A ver, chicos, vamos. ¿El Ártico norte o sur? ¿Círculo polar ártico o círculo polar antártico?
¿qué tenemos? El Ártico se ubica por el norte y el Antártico por el sur, ¿ya? Entonces, dentro del Círculo Polar Ártico pasa por América, Canadá, Groenlandia. En Europa pasa por Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, ¿sí? Y en Asia también pasa por Rusia, porque sabemos que Rusia pertenece pues a tanto Europa y Asia, ¿ya? Ahora bien, hablamos de los semicírculos que vienen a ser los meridianos. Dentro de los meridianos tenemos el meridiano de Greenwich como el más importante, ¿sí? Meridiano de Greenwich es el más importante y también es conocido como base cero o base de Greenwich. El meridiano de Greenwich contribuye mucho para ver sobre la hora internacional, porque es a partir de ahí donde se tiene esta base cero. Y paralelo a ello está pues el meridiano de 180 grados, ¿ya? Ahora este meridiano de Greenwich, al igual que la línea ecuatorial, divide en dos hemisferios la Tierra. Y estos dos hemisferios vienen a ser el hemisferio este y oeste, ¿ya? Entonces, hablamos del meridiano de 180 grados, que por cierto, ¿dónde está? Que, bueno, en la imagen no es tan dable, puesto que este meridiano de 180 grados es el único meridiano que presenta curvas. ¿Y por qué presenta curvas este meridiano? Porque este meridiano, este meridiano 180, ya. Porque este meridiano de 180 grados va a encargarse de dar inicio o fin del día. Imagínate el planeta, todo el continente, no en cuanto a su forma esférica, sino como se representa en algunos gráficos planos. Ya dentro de estas están los usos horarios y este meridiano de 180 grados viene atravesando por todos y es así donde viene fijando la fecha. ¿Ya? Es ahí donde viene fijando la fecha, la hora. Y para que parta, para que empiece a avanzar, necesita partir de aquello donde no atraviese por el continente, por donde no atraviese por ninguno de esos para que se dé inicio a un día. Por ejemplo, si ustedes buscan imágenes de las coordenadas geográficas, ahí van a ver lo que estoy comentando. Ahora, hablamos justamente aquí, ¿no? Estos vienen a ser, ¿ya? Hablamos de las coordenadas geográficas que se representan también mediante líneas imaginarias. Aquí hablamos de la latitud y hablamos de la longitud. La latitud siempre lo van a asociar al ecuador terrestre. Ya la latitud se asocia al ecuador terrestre. Y esta latitud se habla en cuanto a los polos norte y sur y llega como un punto máximo 90 grados. ¿Por qué se habla en torno a norte y sur? Porque justamente el ecuador terrestre da origen a estos dos hemisferios. En el caso de la longitud, trabaja en base a los meridianos y aquí sí se habla pues en base
al este y oeste. ¿Por qué? Porque este meridiano base o línea ecuatorial, o meridiano de Greenwich da origen a estos dos hemisferios, ¿no? Que vienen a ser este y oeste. Ahora, a diferencia de la latitud, que se tiene un punto máximo de 90 grados, en el caso de la longitud, su punto máximo es de 180 grados, ¿ya? Bueno, estos vienen a ser aspectos importantes y hablamos de la altitud. La altitud se mide tomando como referencia que es importante. La altitud, para establecer la altitud que se toma como referencia. A ver, ¿los escucho o los leo? Para hablar de altitud, ¿qué se toma como referencia? Vamos, vamos. A ver, chicos, los escucho. Para hablar de altitud, ¿qué se toma como referencia? El mar. Muy bien, Nicole. Por eso es que cuando hablamos de altitud, el Huaytapallana tiene una altitud de 5.557 metros sobre nivel del mar. Por eso es que se le atribuye esa categoría. ¿Por qué? Porque como va el mar, a diferencia de altura. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es tu altura? Entonces, ahora la altura se habla en torno a los metros, pero desde un punto cualquiera. Por eso, desde donde estás parado, se establece tu altura. Yo mido 1,70 m, puedes decir, ¿no? Ah, pero es que es desde el punto en el que tú te encuentras. Sin embargo, la altitud viene a ser en torno a al mar, ¿ya? Después, por último, hablamos de las posiciones geográficas y tenemos aquí 3 posiciones. Hablamos de los antípodas, de los priecos y de los antecos. Bueno, en este caso vamos a empezar con los antecos, ¿ya? Los antecos son puntos de la Tierra que se ubican en un mismo meridiano, pero en sus hemisferios opuestos, ¿sí? A ver, un momento, voy a dejar de compartir la pantalla para poder explicar esto en un gráfico, ¿ya? A ver, vamos aquí. Entonces, esto también es muy interesante y también para comprenderlo va a ser un tanto sencillo. A ver, un momento, por favor, un momento. Mientras me van esperando, vayan revisando la práctica, por favor. Revisen la práctica, pueden ir empezando a resolver porque con este punto ya terminamos. Ya, a ver. ¿Dónde está? Ya no importa aquí. Entonces vamos asociando un poco porque para ver esto de los puntos geográficos, para hablar de antecos, periecos y demás, tenemos que
A ver, un momento, por favor. Ahorita ya estoy volviendo a compartir. Cuando hablamos de los antecos, sí me están escuchando, ¿verdad? Los antecos vienen a ser, bueno, están situados en el mismo meridiano y en distintos hemisferios. Estos hemisferios son equidistantes del ecuador y es aquí donde los antecos tienen la misma hora, pero su estación es opuesta, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de los antecos y un anteco va a venir del punto A y B de este gráfico que estamos viendo. Un anteco es del punto A y B. ¿Por qué decimos que tienen la misma hora? Porque cómo se manifiesta el meridiano base o el meridiano de Greenwich en torno a al meridiano de 180 grados. Imaginemos, este es el meridiano de 180 grados, ¿ya? Este es el meridiano de 180 grados. Entonces, miren, este meridiano empieza a avanzar desde aquí, está avanzando, llega al punto C. Entonces, como este meridiano se manifiesta de esa manera, todas aquellas ciudades que pueden estar dentro de esta línea, todas estas van a tener la misma hora, a pesar de que este es pues el hemisferio norte y sur, tienen la misma hora. Por eso se dice que en los antecos tienen la misma hora, porque un anteco es del punto A con el punto B. Ahora en su compendio estamos viendo, ¿no? Punto A, punto B. En algún momento el meridiano de 180 grados va a pasar por aquí y estos dos van a tener la misma hora. Bien, pero su estación es opuesta. Las estaciones son opuestas aquí. En el caso del periheco, tienen aquí el mismo paralelo, pero tienen diferentes meridianos. Sus meridianos son opuestos. Un ejemplo de un periheco viene a ser el punto A con el punto C. Aquí, por criterio de usted, que ustedes pueden manejar, ¿manejarán la misma hora? No, ¿verdad? Porque ¿cómo avanza el meridiano de 180 grados? Avanza así, ¿ya? Avanza así, en sentido horario. Entonces, obviamente, el punto A y C no van a tener la misma hora, pero sí van a tener la misma estación. Del punto A al punto, aquí están tus periecos, ¿ve? Desde este punto hasta este punto existe una diferencia de 12 horas. De 12 horas, ¿ya? Y por último, hablamos de las antípodas. Las antípodas son puntos situados en los extremos. Es aquí donde tienen 12 horas de diferencia también, porque esto es una antípoda del punto A al punto D. 12 horas de diferencia. Y también tienen pues diferente estación, ¿ya? Diferente estación. Bien, chicos, entonces vamos a nuestra práctica. Nos ubicamos en la práctica.
práctica, por favor. Ay, aquí está. Y ahí empezamos a trabajar los ejercicios. Y empezamos a trabajar los ejercicios. ¿Está bien? A ver, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué nos dice? A ver, van a responder ya sea por el chat o ya sea con el audio, ¿ya? Entonces, hablamos aquí. 1 es la distancia angular de un lugar respecto al ecuador terrestre. El ecuador terrestre trabaja en base a ¿cuál? ¿A la latitud, a la longitud, a la altitud? ¿A cuál de todos estos? La mis. Estamos hablando, hijo, de la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, ¿trabaja con la longitud o trabaja con la latitud? A ver, vamos a ver en el chat. Dice, a ver, Gino. Muy bien, Nicole nos dice, correcto, aquí es latitud. Ya, aquí marcamos latitud. Todos 1C. Vamos con la 2. ¿Cuál de los siguientes departamentos presenta mayor latitud? Bueno, en el que presenta en sí una mayor latitud viene a ser Moquegua, porque tiene 17 grados 15 minutos. ¿Ya? Los demás sí tienen una latitud inferior a estos 17 grados. Entonces aquí marcamos Moquegua. 1 latitud, 2 Moquegua, ¿ya? 2 Moquegua. 3, ¿cuál de los siguientes departamentos se ubica a mayor longitud? Vamos, chicos, vamos. Muy bien, Gino nos dice las D. En la 4, ¿qué marcamos? No, perdón, en la 3. 3, 3, 3. La E no es correcto. En la 3 marcamos Tumbes. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes departamentos se ubica a mayor altitud? ¿Cuál creen que está más cercano a los mar? Porque esta altitud, recuerden, es en torno al mar. A ver, activen sus audios. ¿Cuál creen? Arequipa. A ver, en las 4, Arequipa tendrá una mayor altitud que Ancash. Tumbes prácticamente está descartado, ¿cierto? Ucayali también. Parte de Huánuco también, pues, ¿no? Entre Ancash y Arequipa, ¿cuál tiene una mayor altitud? Aquí tenemos a Ancash, por eso es que es ahí donde tenemos el Parque Nacional de Huascarán, ¿verdad? 4A. 4A. Ahora,
Ancash, ¿ya? 5. La distancia angular entre los antípodas es de, a ver, los antípodas posición. ¿Cuál será la distancia angular de los antípodas? A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Cuál es la distancia angular? A ver, vamos a ver aquí en el chat. Ah, Ah, ya por aquí estamos, ¿no? Nos dice 90, 180. ¿Qué características tienen los antípodas? A ver, señalemos. Los antípodas, si están situados a los extremos, están pues a un opuesto. Y esto representa 180 grados, ¿ya? Lo opuesto representa 180 grados, 5E. A ver, pregunta número 6. Se refiere a aquellos lugares que se ubican a los extremos de un mismo paralelo. ¿Cuáles son los extremos que tienen una diferencia de 12 horas? Las antrípodas. Los las antípodas están al extremo. Correcto. Antípodas. 6A. Muy bien. 7. ¿Cuál es el único continente que tiene territorios en los 4 hemisferios? ¿Cuál será ese continente? En los 4 hemisferios. El meridiano de Greenwich pasa por... ¿verdad? Más o menos por aquí. Línea ecuatorial, meridiano de Greenwich. Entonces, ¿cuál es? África. Muy bien, correcto. África. Vamos con la pregunta número 8. Periodo en el cual la Luna y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas y se pueden repetir los eclipses. ¿Cómo denominamos este periodo? A ver, vamos, ¿cómo denominamos a este periodo? El escucho, ¿cómo denominamos a este periodo? A ver. Activen sus audios. Ser el ciclo de las fases lunares, ciclo de Legendre, ciclo de Saros, periodo de Ratzel, periodo... ¿Te escucho?
Te escucho, a ver. ¿Cómo se le denomina a este periodo? Se le conoce también como el periodo sinódico, como el periodo de la lunación. También estaríamos hablando del periodo procesional. Ya marcamos la E. 8E. 9. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas de la intersección de la línea con el meridiano Greenwich? La línea ecuatorial y el meridiano Greenwich. En la línea ecuatorial hablamos de las latitudes, ¿verdad? Y esta latitud, ¿a cuántos grados como máximo tienen? Latitud 0, Y longitud, longitud 0. Es la A. claro, ellos intersectan desde el punto 0 y sus puntos máximos vienen a ser 90 y 180. Pero aquí nos dice en la intersección se intersectan desde los puntos ceros. Bien, 9A. Vamos con la 10. Grado de latitud que no corresponde a una zona templada. Una zona templada, ¿a qué latitud no llega? B. Te escucho. A ver, hijo, te escucho, te escucho. ¿Entre qué latitudes? Las latitudes que llegan a las zonas templadas son como punto mínimo 23 grados y como punto máximo 66 grados. En este caso, en la 10 estaríamos marcando la D, ¿verdad? Porque es 18 grados. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántas coordenadas geográficas tendrá un globo terráqueo con 5 paralelos y 9 meridianos? Aquí hablamos de 45, ¿ya? Hablamos de 45. Vamos con la pregunta número 12. Trazo lineal terrestre imaginario que no corresponde, nos dice. La vertical es una línea terrestre, el eje es una línea, radio es una línea, diámetro es una línea, meridiano. ¿Qué marcamos aquí? ¿Qué marcamos, chicos? Nos habla de líneas. Meridiano. Correcto, porque el meridiano no es línea, sino es un semicírculo. Correcto. 12E. Muy bien. Vamos con la pregunta número 12. Según la historia espacial, el hombre llega a la superficie lunar en fecha de el 20 de julio de 1969 con el Saturno VI. Bueno, esos son de acuerdo a la historia espacial que se maneja. Sin embargo, se tiene información de que Rusia en realidad fue pues el primer país que mediante su
su cohete, su nave, llegó, ¿no? En 1959. A ello lo denominó Sputnik. Y actualmente, pues, a su vacuna también lo denominó Sputnik, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que ellos, pues, no se les atribuye tal mérito de haber sido los primeros en llegar, porque no llegaron a pisar la luna como lo hizo Neil Armstrong, ¿verdad? Ya, entonces en la 13 marcamos la E. Vamos con la pregunta número 14. Uno de los mares de la luna se llama... Y uno de sus cráteres más extensos tiene como nombre... ¿Qué marcamos aquí? En la pregunta número 14, uno de los más extensos de la luna lo denominan tormentas, ¿ya? 14D. 14D. Vamos, 15. El isocronismo lunar se debe a dos movimientos lunares que tiene el mismo tiempo de duración de... Marcamos eso, ¿cierto? A ver, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos en la pregunta número de... A ver, vamos chicos, vamos. ¿Qué marcamos? Muy bien, por ahí. ¿Cuántos días? Él hizo con su compendio. ¿Qué marcamos? El isocronismo se manifiesta en 27 días, 7 horas. Muy bien, la A, correcto. 16. En el océano se intersecta el meridiano y paralelo base en el sector de la costa occidental africana denominada en océano. A ver. ¿Qué océano? ¿Qué océano? Aquí está el océano Pacífico, Atlántico, Índico. ¿En cuál de los océanos se intersectan? Veamos qué dicen. A ver, chicos, escriban. ¿Qué océano? Les enseñé el ¿en qué océano se ubica? Ya, Atlántico. Bien. Y ¿cómo se le denomina este sector? ¿Golfo Pérsico o Golfo de Guinea? En este caso hablamos del Golfo de Guinea, ¿ya? 16D. Vamos con la pregunta número 17. Teniendo en cuenta la latitud,
La ciudad capital de mayor latitud es, y el de menor latitud. En la 17 vamos a marcar la B, aunque la B y la C se repiten, ¿verdad? Entonces puedes marcar cualquiera de las dos o las dos si deseas. Vamos con la pregunta 18. Teniendo en cuenta la longitud, la ciudad capital de menor longitud corresponde a... Aquí vamos a poner Londres. Funafuti, ¿ya? En la 18 marcamos la A. Vamos a la 19. Identifica la relación correcta de ciudades ubicadas en el hemisferio oriental y septentrional. Oriental. ¿Qué ciudades se encuentran al oriente? A ver. ¿Qué marcamos en la 19? A ver, Carlos, ¿qué marcamos en la 9? En la 19 vamos a marcar la alternativa C, ¿ya? La alternativa C. Vamos a la pregunta número 20. En las fases D se producen las mareas teniendo su máximo pico denominada... ¿Qué marcamos? A ver, lo trabajamos también. Muy bien, la C nos dice. En la 19 C, correcta. Perdón, en la 20 C, 20 C. 21, si el punto A se ubica a 20 grados de latitud sur, 45 grados de longitud oeste, y el punto B es su perieco, entonces sus coordenadas son... Asimismo, el anteco de A tiene por coordenadas... A ver, ¿por qué se caracteriza un perieco? Porque se ubican en el mismo paralelo, ¿ya? Y aquí nos pide longitud superior, entonces sus coordenadas son... Aquí en la pregunta número 21 vamos a marcar la C también. En la pregunta número 2 indique los enunciados verdaderos o falsos según correspondan. En la pregunta 22 vamos a marcar la luna afecta el campo gravitatorio. Sí. Japón está a mayor latitud con respecto a Corea del Norte. Esto también es verdadero. Si el eje terrestre fuera de mayor ángulo, la velocidad de rotación disminuiría, también es verdadero. Y los dos últimos son falsos, ¿ya? La 22 marcamos la alternativa A. En cuanto a la 23, relacione los siguientes enunciados. Aquí, cuando logramos asociar, estaríamos marcando la alternativa A
En la pregunta 24 y 25. Pleamar y bajamar, plenulio o luna llena, nos pide que asociemos con el reflejo de la luz del sol y demás. En cuanto a la pregunta número 24, marcamos la alternativa D, ¿ya? Porque pleamar y bajamar mantiene la inclinación, ¿sí? El plenilunio o luna llena refleja la luz del sol. Y por último, en la 25 marcamos la C. ¿Ya? Bien, chicos, entonces de esta manera estaríamos terminando la sesión de hoy. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Ahora, respecto al FASTES, lo van a dar mañana por la mañana, por favor, ya jóvenes. Mañana en la mañana, el maestro que es coordinador de aquí de la institución va a informar la hora exacta o va a ser durante de qué tiempo a qué tiempo va a estar abierto el FASTES. ¿Ya? Bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense.